Biblia, te quiero invitar en que en tu celular busques una aplicación de la Biblia y puedas leer conmigo. Y si no traes aplicación y Biblia, te invito a que me escuches, Jacob. Que puedas escuchar cuando todos nosotros leemos la palabra de Dios. Bueno, déjame decirte que ¿por qué es la razón que nosotros venimos a una iglesia o a una congregación? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos en este lugar? Y quiero compartirte que la razón más profunda y sincera de venir es que tú necesitas venir con un corazón dispuesto a aprender, a escuchar la palabra de Dios. Un corazón dispuesto a que Dios te revele lo que Él tiene para tu vida y que haya una transformación en tu vida. Durante muchos años se ha pensado, o en otros lugares inclusive hasta el presente te enseñan, que si vas a la iglesia te vas a salvar, que si vas a la iglesia vas a recibir el reino venidero en los tiempos siguientes, y que por eso tienes que ir a la iglesia, porque si no vas a la iglesia cometes pecado, y si cometes pecado entonces te puedes condenar. Y entonces las personas piensan que venir a la iglesia es suficiente. Las personas a veces se congregan y van porque dicen que es mandamiento de Dios, pero aunque están en la iglesia y vienen cada semana, no faltan a los estudios bíblicos, en ocasiones hay en algunos de nosotros que no hay una transformación en la vida. Y entonces tú puedes encontrar que dentro de las mismas iglesias y dentro de la misma congregación puedes encontrar personas que no faltan cada semana a los servicios religiosos, pero esas personas que están siempre en los servicios religiosos, quiero decir que forman parte de una comunidad cristiana, de una congregación, de repente se ven hábitos que no son propios de un creyente. Por ejemplo, no me junto con los de la fila de atrás porque los de atrás son de cierta manera, no me siento con el de este lado porque tiene un tipo de vida desordenada que yo creo que no va conforme a los parámetros de Dios. No me junto con no le hablo a la persona de aquel lado, siento un poco de rechazo, de resentimiento hacia la otra persona. Y ese tipo de pensamientos, ¿por qué llegan a suceder? Porque lamentablemente no hay una conversión en la vida de las personas, no hay una transformación y no hay una renovación del pensamiento que las personas pueden tener. Yo te quiero preguntar, ¿por qué venimos esta tarde a escuchar la palabra de Dios? Y si tú estás en una transmisión y te conectas, ¿por qué estás escuchando la palabra de Dios? Te quiero decir que deseo que la razón por la que escuches es porque exista un cambio de conducta en tu vida. Venimos a la iglesia a aprender un mensaje de la palabra de Dios y con ese mensaje que aprendemos tener una conducta nueva en nuestras vidas. Venir a la iglesia no da la entrada a la vida venidera. Venir a la iglesia no da entrada a la vida eterna. Lo que vienes a hacer a la iglesia es venir a aprender lo que Dios espera de ti para que vayas y lo pongas por práctica cuando estás afuera de este lugar. Y si lo pones por práctica, entonces venir a la iglesia es productivo en tu vida. Pero si tú vienes a una iglesia y no hay una transformación en tu conducta, no estás cumpliendo el propósito de venir a aprender la palabra de Dios. Entonces deseo que abras tu corazón en esta tarde, porque el problema más grande que existe en todos los tiempos, desde Adán, Caín, hasta nuestra última generación, es que las personas escuchamos el mensaje de Dios, pero no hay una transformación profunda en el corazón de las personas. Acompáñame a leer esto, Carta a los Romanos capítulo 2. Mira cómo lo que acabo de decir no es una historia nueva y no es algo que yo inventé en este momento para esta predicación. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, y este pensamiento lo va a escribir el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2. Dice la escritura del versículo número 17 del versículo 17 en delante. Romanos 2, versículo 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio?
Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley honras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles, como está escrito. Entonces, ¿qué le pasaba a estos personajes? O lo que en Romanos capítulo 2 dice, conoces la palabra de Dios, pero no la pones por práctica. Pero si te consideras a ti mismo luz de los que están en oscuridad y guía de ciegos y maestros de los que están en desconocimiento. Pero tú sabes que no se debe de robar y tú robas. Tú sabes que no se debe de adulterar y tú adulteras. Tú sabes que no se debe de cometer idolatría y cometes sacrilegio. Y todos los que estamos acá podríamos decir, bueno, pues yo no cometo idolatría, yo no hurto y yo no adultero. Bueno, él está diciendo cosas muy escandalosas ahí, pero déjame ir a otro lado. ¿Cuántas veces nos sucede que nos enojamos con una persona y nuestro corazón se llena de rencor y de enojo y de rechazo? Quizá en el pasado hay personas que nos hicieron daño, que nos lastimaron, que destruyeron nuestro mundo. Y por haber destruido lo que era bueno para nosotros, hay un enorme enojo y rechazo y resentimiento. Porque lamentablemente, como la Biblia dice en Job capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. Es decir, entre más, perdonen la expresión que voy a decir, pero entre más viejos nos volvemos, es decir, entre más años cumplimos, más compleja se va volviendo la vida. Porque es relativamente mucho más fácil ser un niño, ser un adolescente, ser un joven, casarme, estar recién casado. No es lo mismo una persona que está recién casada y no tiene hijos, a una persona que está casada y tiene hijos, o una persona que tiene hijos más mayores, o una persona que tiene 25, 30 años de casado. Es decir, conforme las cosas van avanzando, se van volviendo sumamente más complejas. Y lo que se vuelve relevante en esta complejidad es que nosotros hemos aceptado a Jesús y hemos venido a su conocimiento. Y al venir a su conocimiento, necesitas entender algo fundamental, que las personas en la iglesia leemos la Biblia, aprendemos la Biblia, pero muchas de las veces las acciones que realizamos no están en sintonía con la Biblia. ¿Y las consecuencias en dónde están? Las consecuencias tú las puedes palpar en tu familia, en el ambiente que se vive en la intimidad de tu casa, porque como seres humanos somos expertos en portarnos bien socialmente. Mi esposa y yo tenemos diferencias, pero tenemos un acuerdo no escrito que públicamente no nos vamos a pelear, ni no me va a decir nada, ni le voy a decir nada para que nadie se dé cuenta que estamos mal. Mis hijos saben que no les voy a decir nada en la calle, pero en la casa les puedo llamar la atención. Y entonces nos volvemos maestros de la apariencia. Y ante la sociedad podemos aparentar que todo está muy bien. Pero lo que es importante es lo que pasa realmente en la intimidad de mi hogar, donde nadie nos ve, donde solamente estamos nosotros. Y quizá ahí en esa intimidad soy una persona desordenada para gastar. Soy una persona desordenada en mis finanzas. Quizá donde nadie me ve y donde no conoce, soy una persona que tiene un problema en mi temperamento de cómo manejar la adversidad, la crisis y el reto. Y a pesar en que en este lugar me enseña recurrentemente, y en este lugar lo enseño recurrentemente, el poder del contentamiento, los chicos presionan a los padres creyendo más y más y más. Porque aunque el maestro de la congregación enseña el poder del contentamiento, en los chicos cuesta trabajo que haya contentamiento. Porque si en la congregación se enseña esperar al mañana, que traiga una mejor recompensa, y posponer el presente, renunciar al presente por una mejor recompensa al mañana, ¿por qué los chicos tienen prisa de arrebatar el presente y no esperar al mañana? Si es un mensaje de la palabra de Dios, dice, el sembrador no puede cegar si no siembra primero su semilla y espera con paciencia que ve que crezca. El que abundantemente siembra, abundantemente segará. Y es cierto, ninguno de nosotros es idólatra, es adúltero, es asesino, pero sí en otras áreas de nuestra vida hay versículos de la Biblia que nos invitan a tener una conducta diferente y no está esa conducta en ocasiones. ¿Por qué? Esto que leyeron en Romanos 2, Pablo se dirige a la comunidad judía de la iglesia cristiana del primer siglo y les dice, ustedes conocen lo que se tiene que hacer y no lo hacen. Y no porque conociera su vida,
sino porque él percibía las dificultades y los retos. Muchas veces personas creemos que ha habido un arrepentimiento en nuestra vida y que nos hemos vuelto a Dios. Pero déjame decirte que el arrepentimiento a veces sucede por algunas cosas. El arrepentimiento a veces sucede por la presión social, porque es vergonzoso que se den cuenta y entonces queremos cambiar. Yo, imagínate, aparento que tengo una posición económica buena, adecuada, y de repente todo se derrumba. Y entonces cuando todas mis amistades descubren que realmente no soy lo que yo decía que era, estoy en una gran complicación. Y entonces esa vergüenza que me provoca la situación social es la que hace que diga, híjole, ¿por qué hice esto y por qué hice aquello? Solamente es culpabilidad, pero no hay una transformación. Y eso es lo que pasa en muchas facetas de la vida. Las personas se arrepienten porque son descubiertas en su conducta, no porque hay una transformación desde dentro. Y como el arrepentimiento viene por la culpa de que he sido descubierto, entonces no es una transformación genuina. La Biblia está llena de personajes que dijeron haberse arrepentido y volvieron hacia atrás. Hechos de los Apóstoles. Te presento a Simón. Déjame presentarte a Simón, un hombre que aceptó a Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 17. Hechos 8, versículo número 17. Dice la escritura así: entonces les impusieron las manos. Hechos capítulo 8, versículo 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que has dicho venga sobre mí. ¿Qué opinan de Simón el Mago? Es una persona como yo, que viene a una congregación todos los sábados, que aquí está todo el tiempo, que está sentada y que escucha, y que de repente ve el mensaje y lo abraza. Pero Simón tenía un grave problema, uno que a los humanos nos cuesta trabajo resolver. Era un hombre sumamente avaro, tenía interés por las cosas económicas, un interés desordenado. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a Simón? Ve que imponen las manos, viene el Espíritu Santo y hacen maravillas. Y entonces dice: yo quiero tener ese poder, porque imagínate lo que podría hacer con ese poder. Y les ofrece dinero y les dice a los discípulos: te doy dinero para que hagan que yo tenga este poder. Y le dice Pedro: no has entendido absolutamente nada. Te arrepentiste, te bautizaste, aceptaste a Jesús en tu corazón, pero no has entendido nada. El reino no tiene nada que ver con dinero. Pero me doy cuenta que estás en gran prisión de amargura y de oscuridad en tu vida. Y esto es lo que quiero que te des cuenta, que te quiero invitar a que tú hagas una profunda introspección dentro de tu vida, porque por eso venimos a la iglesia. Vengo yo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a cambiar una conducta en mi vida, que esa conducta puede impactar mi casa, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mis estudios académicos, que en el mundo en el que tú estás y en el que tú te mueves evidencie que leemos la palabra de Dios. Y el grave problema de Simón es que no había un arrepentimiento en su vida. Había un momento emocional de que varias personas se convirtieron, y entonces como varios se convirtieron, aceptó. Varios se aceptaron, yo también con la euforia de los demás me quiero bautizar, y entonces se bautizó.
pero no había un arrepentimiento en su corazón. Y entonces déjame decirte, ¿sabes a qué vino Jesús? Jesús vino a la tierra a enseñarle a los humanos lo que a los humanos les ha costado trabajo entender. Todo lo que vive Jesús no es un concepto nuevo. Todo lo que vive Jesús son conceptos que están escritos en el Antiguo Testamento. Y lo que viene a hacer Jesús es enseñar la forma de vivirlo porque les costaba trabajo entenderlo y asimilarlo. Y entonces Jesús dice, yo te voy a enseñar a hacer esto. Y hay un concepto en el Antiguo Testamento que en hebreo se conoce como teshuvah. En hebreo encontrarás la palabra que significa teshuvah y se dice que un creyente debe de practicar y hacer teshuvah. ¿Qué significa hacer teshuvah? Volverse otra vez a Dios en su diseño divino, arrepentirse de corazón y volverse a Dios. Hacer teshuvah es hacer un arrepentimiento sincero para volver a Dios. Y eso lo vamos a leer en la ley de nuestro Dios, en la Torá, donde habla acerca de esto. Deuteronomio capítulo 30. Ahí nace el concepto del arrepentimiento. Deuteronomio capítulo 30. ¿Por qué todos estos hombres que hemos leído en Romanos 2 y acá en Hechos? Es porque no ha habido un arrepentimiento en sus corazones. Deuteronomio 30, versículo 1 en delante. Y será que, Deuteronomio 31, y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres, cuando dice el versículo, y volvieres, significa hacer teshuvah, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales el Señor tu Dios te hubiere mandado, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y te tornará a recoger. Hasta ahí voy a leer. Es decir, la Escritura enseña que cuando haya un arrepentimiento, el Señor te va a recoger y te va a volver a traer. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Y aquí donde quiero que entiendas la diferencia, que las palabras se vuelven importantes. Nosotros en español, en nuestro mundo occidental decimos, estoy arrepentido. ¿A qué lo asocias? Generalmente a que tengo culpa. Estoy arrepentido de estas decisiones que tomé. Es, híjole, la regué, no sé por qué lo hice. Pero esa posición no implica un cambio de conducta en la persona, sino implica un momento transitorio en su pensamiento de que está arrepentida de por qué hizo esa acción, ¿sí? Pero no es un proceso de transformación profunda. El primer paso en el arrepentimiento es darte cuenta que estás haciendo algo incorrecto que trae consecuencias en tu vida. Pero déjame preguntarte, ¿por qué haces algo incorrecto? Haces algo incorrecto porque en tu mente, en tu sistema de creencias, lo que haces es correcto. Déjame darme a entender. Grave problema porque no cambian las personas o no cambiamos las personas es porque nuestras acciones están determinadas por nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento determina una conducta. Y entonces, imagínate que reacciono mal ante mis hijos. Mis hijos se portan mal y yo reacciono equivocadamente y tengo una reacción violenta ante mis hijos, que no es lo adecuado, que yo debería de reaccionar así. ¿Por qué reaccioné violentamente? Porque me siento justificado a que es correcto y que tengo derecho a reaccionar así porque son mis hijos y porque se portaron mal. O sea, lo que te quiero transmitir es que la conducta que las personas exteriorizan es reflejo de sus pensamientos. Y el pensamiento justifica la conducta a la persona. Los hijos deshonran a los padres o contestan mal a los padres porque piensan que tienen derecho a hablarle mal a sus padres. Y por eso la conducta es de esa manera, ¿sí? La persona es irresponsable en sus trabajos porque en su pensamiento tiene derecho a hacerlo. Lo que te quiero transmitir es que en el plano occidental o en español, cuando decimos estoy arrepentido, imagínate, ¿no? Tengo mi empleo y tengo que cumplir con ciertos lineamientos en el empleo. No los cumplo, pierdo mi empleo. Y llego a la casa y ya no tengo empleo. Pasan 4 meses y no puedo conseguir empleo. ¿Y cómo estoy? Arrepentido. Híjole, ¿por qué hice eso? Pero estoy arrepentido
No porque haya un cambio de conducta. Estoy arrepentido porque estoy viviendo las consecuencias, ¿sí? Dios tiene compasión de mí, encuentro otra vez empleo, ¿y qué crees? A los 6 meses me vuelve a pasar exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué me vuelve a pasar lo mismo exactamente 6 meses después? Es decir, como decimos los mexicanos, ¿por qué me tropecé otra vez con la misma piedra? Porque no hay un cambio de pensamiento. Porque tengo el mismo pensamiento en mi mente. Y así Dios te repare las cosas 20 veces, 20 veces te vas a tropezar con lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento conforme a la Escritura, no hay teshuvá. Teshuvá no solamente es el remordimiento de decir, híjole, qué mal que pasó esto, qué lamentable. Esa es la primera parte. Pero la segunda y más importante es un cambio de dirección. Eso es lo importante en el arrepentimiento, que exista un cambio de dirección en lo que haces. Mientras que no existe el cambio de dirección, las personas no podemos cambiar y transformarnos. El cambio de dirección significa un compromiso de no volverlo a hacer en el futuro si se me presenta la misma situación. Eso es lo que significa realmente arrepentirte. Un compromiso, si la misma situación se me presenta en el futuro, no haré la misma acción. Y a veces nosotros decimos, bueno, si no me descubren lo voy a hacer, si no tiene consecuencias graves lo voy a volver a hacer, y así es lo que pasa. Las personas, imagínate, llegan tarde a la casa, los papás los dicen, hoy te dejo salir a tarde, y llegan los hijos tarde, y hay consecuencias aparentes, lo vuelven a dejar salir, vuelve otra vez a llegar tarde, y nos vemos en una escala que nunca termina. ¿Por qué no cambia? Porque no hay un cambio de pensamiento. Simplemente hay el remordimiento del momento, y híjole, me castigaron con esto, me castigaron con aquello, pero bueno, no importa. Lo que te quiero transmitir es que arrepentirse implica volverse el corazón a Dios, no por culpabilidad, sino porque la persona está consciente que lo que está haciendo está destruyendo silenciosamente su mundo. Y ese es el grave problema. No nos damos cuenta que la conducta destruye silenciosamente nuestro mundo. Cada vez hay más vacío, más distanciamiento, más alejamiento, y no te das cuenta. O si te das cuenta, prefieres ignorarlo y decir no pasa nada. Oye, antes platicabas más con tu esposa, con tu pareja, cada vez platicas menos, cada vez hay más distanciamiento, y se van dando las cosas, se van alejando las cosas. ¿Por qué sucede de esa forma? Porque no hay una transformación en el corazón de las personas. Y esto es lo que te quiero transmitir. La Biblia enseña el poder del arrepentimiento, pero para que haya un cambio, ¿qué necesitas darte cuenta primero tú? Que en ese problema pasado que tuviste, ¿qué hiciste mal tú? Y esa es la parte esencial. Teshuvá significa hacer una reflexión profunda para darte cuenta en qué te equivocaste. Y por eso decía yo al principio, entre más viejos nos vemos, más nos damos cuenta de que hay cosas que ya no podemos reparar del pasado. Pero en el concepto bíblico, Teshuvá significa arrepentirse y reparar el mundo exterior. Es decir, si rompí algo, debo de reconstruirlo. Debo de volverlo a soldar para que este mundo otra vez vuelva a estar bien. Pero el grave problema de los humanos es la culpabilidad, y lo he dicho muchas veces. Me encantan las dos historias que lo ejemplifican de manera perfecta y sublime. La historia de Saúl y la historia de David. Son las dos historias por excelencia, para mí, de lo que hace la culpabilidad. ¿Sabes qué le pasó a David? A Saúl. Saúl fue un hombre elegido por Dios. Dios eligió a Saúl. Le dijo, tú serás rey de Israel. Lo manda a una misión con los amalecitas. Se equivoca en la misión y lo busca Dios y le dice, esto que has hecho está mal. Y Dios lo reprende y le dice, ya no serás rey de Israel. Y Saúl se llena de culpa, de dolor y de sufrimiento, pero no tiene arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Saúl tiene culpa, no arrepentimiento. Y su culpa la canaliza a perseguir a David y a quererlo asesinar y a quererlo matar. Tristemente, Saúl termina muriendo de una forma muy lamentable junto con su hijo Jonatán.
Pero la historia de David refleja un hombre que es dominado por la culpa. Dice la Biblia que busca a la pitonisa de Endor en su desesperación porque dice: Dios no me responde ni a través de las piedras sagradas del sumo sacerdote, que es el Urim y el Tumim. Dios no me responde a través de profeta. Entonces buscaré a una pitonisa que me revele. Y va y busca a la pitonisa de Endor y le dice: hazme traer al hombre que te dijere. Y ese espíritu diabólico que le aparece no es Samuel, es un demonio que le aparece y le dice: Dios te ha desechado, no te ama y vas a morir. Dice la Biblia que Saúl cayó, tan grande era, porque de por sí su culpa no lo podía con ella, que cuando escucha lo que ha querido escuchar todo el tiempo, que confirma sus teorías, que le dice: Dios dice, Dios no le dijo eso, Dios dice: vas a morir, te he desechado. Caso opuesto en la historia de David. David comete, quizá como humanos, un pecado mucho más grande que el de Saúl, mucho más escandaloso. Natán le aparece y le dice: Natán, rey, te quiero contar una historia. Había un hombre que recibió a su amigo de viaje, y este hombre tenía muchas riquezas y muchos bienes, y en su ganado muchísimos miles de corderas y de ganado. Y viene su amigo y le quiere sacrificar algo, y voltea a ver todo su ganado y dice: es mucho, no puedo sacrificar uno. Y dice: voy con aquel hombre pobre, y lo despoja de la única cordera que tenía, se la quita y la sacrifica y se la da para comer a su invitado. Todavía no acababa Natán de contar la historia cuando David le dice: ese hombre es digno de muerte. Y le dice Natán: ese hombre eres tú. Te di todas las mujeres del reino y no te importó tomar a Bathsheba, quitándosela a Uría elitita. Lo que hiciste en oculto, yo lo haré público. Y entonces David dice: remite mi pecado y ten misericordia de mí. Y escribe uno de los salmos más hermosos el rey David. Escribe el Salmo 51. En el Salmo 51 David escribe y dice: he aquí, en maldad he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Desde que era un bebé, que todos los bebés son lindos y tiernos, a diferencia mía, yo era un hombre malo y perverso. Soy un hombre malo, dice. Y remata en el versículo 10 y 11 de Salmo 51 diciendo David: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y entonces David es el ejemplo por excelencia de hacer teshuvá, de volver en arrepentimiento. David no se arrepintió solamente porque lo descubrieron, porque lo amenazaron. David se arrepintió desde lo profundo de su corazón. Y como se arrepintió con sinceridad, Dios lo perdonó. Y ese es el gran tema de los humanos. Los humanos pensamos en tema de culpabilidad, no en términos de responsabilidad. Volverse a Dios significa arrepentirse y hacer un cambio de dirección en lo que hacemos. Un cambio de dirección, es decir, si tú como esposa vas a tu esposo y le dices: perdóname por lo que hice, esa palabra perdóname significa: mi conducta será diferente a partir de ahora. Si tú como hijo le dices a tu padre: padre, perdóname por lo que he hecho, significa: tu conducta será diferente a partir de ahora. Es decir, arrepentirse no solamente es sentir remordimiento, arrepentirse significa cambiar la conducta y el pensamiento para tener acciones distintas, es regresar al modelo divino. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El corazón del hombre es noble y puro, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de compasión. Pero los hombres se pierden en el camino y su corazón se llena de amargura, de envidia. Dicen: ¿por qué el otro tiene y yo no tengo? ¿Por qué el otro me tiene que mandar? ¿Por qué el otro tiene que ser de esta manera? ¿Por qué mi vida es como es y el otro de esa forma? No lo dicen, pero dentro de ellos, en su intimidad, está encerrado. Y somos tan miedosos que no nos atrevemos a sumarnos y darnos cuenta que sí pensamos eso. Porque sé que si lo pensamos,
porque la conducta lo refleja. Por supuesto, las personas no lo dirán, porque es escandaloso decirlo y da miedo aceptarlo, pero sus acciones lo reflejan. Y entonces lo que se requiere es que transforme el corazón de las personas. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero en el camino la vida es tan dura que en ocasiones nos llenamos de envidia, de rencor, de amargura. Y entonces hacer teshuvá es regresar al modelo divino. Que regreses otra vez a sentir amor, a sentir compasión, a sentir alegría, como cuando éramos niños. Eso significa teshuvá, regresar a Dios, porque nos perdimos y ahora nos vamos a encontrar. Y es como cuando era niño. Me encanta pensar cuando éramos niños y veo a los niños, y me encanta pensar a los chiquitos, 3, 4, 5, 6 años. ¿Por qué era tan hermoso ser así? Porque no hay rencor, no hay envidia, no hay amargura. Los papás tienen que estar a veces al pendiente de sus chiquitos porque hay tanta inocencia que los lobos pueden comerse la inocencia de los chiquitos. Y eso es teshuvá, regresar a Dios sinceramente en el corazón. Quiero contarte una historia en la Biblia para que te des cuenta que no importa lo que hayas hecho, siempre tienes que regresar a Dios. Esto está escrito en la ley. Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Esto está escrito en la ley. Dice así, Deuteronomio 24, versículo 1 en delante. Mira lo que dice. No te quedes, por favor, en lo que dice el versículo, porque te quiero mostrar una explicación. Espero no te quedes atrapado en esto que vamos a leer. Dice la escritura así, Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le hubiere agradado por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Carta de repudio es carta de divorcio. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si muriera el postrer hombre que la tomó para sí por mujer. 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue amancillada, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Qué dice el concepto? Voy a explicar el concepto, que es lo que me interesa, no interpretar la parte de la ley en este momento, de la Torah. Lo que el concepto dice es, si tú tienes a tu esposa y le das carta de divorcio y esa mujer se va y está con otro hombre, es decir, se casa con otro hombre, y ese último hombre le da carta de repudio, se divorcia o muere, esa mujer no puede regresar a su primer marido. No puede regresar con ese primer marido. ¿Por qué está escrito esto? Porque resulta que Dios eligió un pueblo, y ese pueblo se llama el pueblo de Israel. Toda la literatura del Antiguo Testamento enseña esto. Los salmos, todo está lleno de este pensamiento. Y dice, yo escogí un pueblo, lo tomé y fue mi pueblo. Pero mi pueblo, ¿qué creen que le pasó? Se fue con otra mujer, con otro hombre, perdón. Mi pueblo se fue con otro hombre, con otros dioses. Y todos los profetas hablan de eso. Inclusive hay un profeta que se llama Oseas, que no sabemos si es literal o es solamente una metáfora, pero el libro del profeta Oseas empieza diciéndole al profeta, ve y tómate una mujer prostituta y tómala como mujer, enamórate de ella y cásate con ella, y ten hijos con ella, y tienen 2 hijos con ella. Pero como era una mujer prostituta, dice el libro de Oseas, que aún teniendo a su esposo que la sacó de esa situación, se fue otra vez tras otros hombres. Y entonces una mujer, cuando se va tras otros hombres, comete adulterio, se le entrega carta de repudio por su infidelidad. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, eso me hiciste tú a mí. Te saqué de Egipto, te encontré con tus sangres en la calle tirada, te limpié, te puse perfumes, te puse aretes en la nariz, en las orejas, te puse toda hermosa, te puse vestidos de lino y de seda. Y cuando te dejé hermosa, ¿qué fue lo que hiciste?
te fuiste tras otros hombres. Te fuiste tras otros hombres y no me quedó más opción que darte carta de repudio. ¿Debería de volverte a recoger? ¿Debería de volverte a tomar como mi esposa? Porque te has ido de mi lado, porque fuiste infiel a mí. ¿Debería de traerte? La ley enseña que no. Isaías, la ley enseña que no. Isaías, capítulo 50. La ley enseña que no. Y dice Isaías, capítulo 50. Y con base a la ley, debería de ser que no. Y entonces dice Isaías capítulo 50 versículo 1: así dijo el Señor, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades son vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada su madre. Y entonces sumamente claro lo dice, que por la iniquidad de su madre es que fue rechazada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros? Quiero que te des cuenta. Dios rechaza al pueblo de Israel y lo aleja. Y es imposible que a una mujer que se le dé carta de repudio se le vuelva a recibir, según la ley. Pero ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo volvió a recibir. Y le dijo, aunque la ley dice que haya carta de repudio, yo te recogeré otra vez. Y tan grande es mi amor que mandaré al Mesías. Y como Dios recupera a su pueblo, es a través de mandar a Jesús el Mesías. Porque la esposa era el pueblo de Israel. Y entonces Dios envía al Mesías y lo vuelve a adoptar. Y a través del Mesías vuelve a adoptar al pueblo de Israel. Entonces, aunque fue tan grande su maldad y su desobediencia, Dios lo vuelve a recuperar a través de Jesús. Entonces, lo que te quiero decir es que no existe pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No existe maldad tan grande que Dios no pueda reconstruir. Siempre que en ti exista arrepentimiento, si en ti existe arrepentimiento, Dios vuelve a recibirte. Pero necesita haber teshuvá. Teshuvá no es un concepto exclusivo del Antiguo Testamento. Siempre ha estado. Todo el Antiguo Testamento habla de hacer arrepentimiento. Jesús, cuando viene, es lo que viene a enseñar Jesús. Y entonces cuenta historias para que sus contemporáneos entiendan lo que es hacer arrepentimiento. Y les dice, un hombre tenía 100 ovejas y una se le perdió. Por amor de esa oveja fue y la buscó hasta que la encontró. La trajo a sus hombros, hizo gran fiesta y gran banquete porque la había encontrado. Y Jesús les dice, quiero decirles que hay mucho más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Teshuvá se llama la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, un hombre tenía a 2 hijos. El menor le dijo, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, me iré. Se fue y gastó todo en mujeres y en besos. Estando por allá, hizo teshuvá. Dice, y volviendo en sí se arrepintió y dijo, ¿qué he hecho? Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Teshuvá. Se volvió de corazón a Dios. Dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Le dijo, hijo, ve a trabajar conmigo a la viña. Uno le dijo, sí, padre, iré. Y el otro le dijo, padre, no voy a ir. Al día siguiente el que dijo no iré pensó y dijo, pobre de mi padre, necesita que le ayude. Se arrepintió y cambió su conducta y fue con él. El malhechor que estaba en la cruz al lado de Jesús, ¿sabes por qué le prometieron estar en el paraíso? Porque hizo teshuvá. Le dijo claramente a Jesús, dime que estaré contigo en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se arrepintió,
porque hubo un cambio de conducta y de pensamiento, hubo un cambio de acción y de dirección, se volvió a su estado original. Así es que, si tú vienes a la iglesia, aprendes a que tiene que haber un cambio de conducta. No basta sentirse mal, se requiere reinstalar la conducta de la persona para comprometernos a que si esa situación me vuelve a pasar, no lo volveré a hacer. Discuto con mi pareja, lo manejo pésimo, me arrepiento y mi compromiso es que la próxima vez que tengamos esa misma discusión no volverá a suceder. Pero ¿qué es lo que pasa? La próxima vez sucede igual. ¿Y qué le pasa a las personas? Su corazón se apaga, porque tantas veces he esperado que ya no voy a esperar nada. Y como ya no voy a esperar nada, el amor se apaga y se muere. Por eso el poder está en hacer teshuvá, volver sinceramente a Dios con todo el corazón, volverse con todas las entrañas a Dios. Así es que tú siempre tendrás una nueva oportunidad. Otra discusión, otra diferencia económica, otra mala decisión con los hijos, otra mala decisión en el trabajo. Y quiero decirte que lo más hermoso es esto: si te has arrepentido, lo manejarás distinto la próxima vez. Y la próxima vez entonces sí se manifestará en tu vida que has abrazado a Jesús. Y que venimos a la iglesia, no venimos a la iglesia porque tengo el reino venidero. No, venir a la iglesia no basta. Se requiere venir a la iglesia, aprender su palabra, cambiar la conducta y ser una persona distinta. Vengo a la iglesia porque quiero aprender una conducta diferente y quiero ser una persona diferente. Por eso vengo a la iglesia, porque seré una persona diferente, porque estoy consciente que no me salva una denominación, no me salva la afiliación a un grupo, me salva aceptar a Jesús y reinstalar una vida en santidad. Déjame leer esta última parte de la Biblia. Dice la Escritura: Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. Miqueas 6, 6 al 8. ¿Con qué prevendré al Señor y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti el Señor. Solamente te pide una cosa: hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Eso es lo que te ha mostrado. No importa lo mucho que sacrifiques, el mucho aceite que derrames, la mucha sangre de carneros que se derrame. Dice claramente Miqueas: Él te ha revelado lo que es bueno, que le entregues tu corazón. Y por eso venimos a este lugar. Deseo que hagas teshuvá en tu corazón, te vuelvas a Dios, y lo más importante, que te comprometas que la próxima vez que tengas el mismo evento frente a ti, te conduzcas de una manera distinta. Si te conduces de una manera distinta la próxima vez, puedes decir que te has arrepentido de todo corazón. No hay pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar si tú te vuelves hacia Él. Pero cambia tu conducta, porque si hay un cambio de conducta, Dios te reinstalará. Termino en esta historia. Había un hombre que vivía en un desorden sexual tremendo. Tenía a todas las mujeres que no debía de tener. Pagaba por ellas y por estar con ellas, y no le importaba ir a donde tuviera que ir por estar con esas mujeres. Un día conoció que había una mujer muy lejos, muy famosa, y viajó hasta el otro lado del mundo. Pagó por estar con ella, y estando con ella, le dice ella, inocentemente quizá, solamente sé que le dice y le susurra y le menciona: jamás en tu vida podrás tener arrepentimiento. Como este soplo del viento que sale y jamás regresa, jamás regresará a ti el arrepentimiento.
Las palabras que le dijo la mujer lo dejó totalmente consternado. Se fue a la montaña, del lugar donde estaba, subió a la montaña y se quedó realmente preocupado porque sabía que no tendría perdón por sus pecados, por el gran desorden en el que había vivido. Y entonces le dice a las montañas: oren por mí para que el Eterno me perdone. Y entonces las montañas le dicen: tenemos que pedir por nosotras primero. Le dice a los árboles y a todas las flores que estaban: oren por mí porque quizá el Eterno me perdone. Y le dice: tenemos que pedir primero por nosotras. Y voltea a los cielos, a las estrellas y a las galaxias y le dicen: oren por mí porque quizá el Eterno me perdone. Y le dicen: tenemos que pedir por nosotros primero. Y entonces el hombre dice: ok, comprendo que nadie puede orar por mí y nadie puede pedir por mí. Se pone de rodillas y mete su cabeza entre sus piernas, arrepentido y humillado, sabiendo que no es digno de perdón y que nunca lo van a perdonar. Tan grande fue su dolor que muere en ese momento, y su alma muere con él en ese momento. Y entonces, después de eso, se escucha una voz que dice desde el cielo: tan grande ha sido su arrepentimiento que ha ganado su entrada al reino venidero. Esta historia está escrita en las historias rabínicas, y lo que enseña el pensamiento es que no importa el error tan grande que la persona haga, Dios siempre la podrá perdonar otra vez. ¿A cuál se parece? A la historia del malhechor junto a Jesús. Los dos les prometieron vida en el reino venidero. Así es que deseo que Dios consuele tu corazón y que si hoy has venido a escuchar su palabra, salgas pensando qué necesitas transformar en tu vida. Y si la vida te vuelve a poner esa oportunidad enfrente, la próxima vez lo hagas diferente. Y si lo haces diferente, hiciste Teshuvah. Que el Dios de Israel te bendiga.